Bueno, buenas noches. Aunque la noche no es muy apacible, veo que ha venido bastante gente, ¿no, Armando? Muchas caras conocidas. El Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla celebra durante el mes de noviembre unos actos culturales y abrimos el colegio a cualquier actividad que sea ajena a nuestra profesión, que ya tenemos durante todo el año tiempo de hacer charlas y coloquios relativa a nuestra profesión. En noviembre abrimos esto a cualquier actividad, sea música, teatro, charlas interesantes como la de esta noche. Y yo, sin más, presento las charlas de esta noche. Armando Nogués, un gran amigo, nutricionista, doctor, deportista, pues bueno, nos viene a hablar de una cosa que hoy en día nos va a interesar mucho, como es estar sano en un mundo que es insano. Yo, sin más, le dejo la palabra a Armando y espero que aprovechéis la charla. Muchas gracias. Bien, buenas noches, bienvenidos. Dar las gracias primeramente al Colegio de Graduados Sociales por la organización de estos noviembres culturales, por la amabilidad que ha tenido a la hora de invitarme. A mi amigo Rafa especialmente, que es el que lleva todas las gestiones, el que te manda los WhatsApp para que no se te olvide y esas cosas. Y, por supuesto, a todos los asistentes, porque en Málaga ya sabemos que cuando el tiempo está un poquito así regular, pues tendemos a no querer salir. Mirad, ¿por qué el tema este que he elegido? Pues os puedo confesar que recién elegido el tema, pues me entraron ganas de cambiarlo, por una razón muy sencilla. Y es que cuando hablamos de estas cosas es para asustarnos. Y me planteé, digo, como cuente todo lo que tengo que contar, a mitad de la charla unos se han ido y otros les tengo que estar tratando por depresión, porque la verdad lo del panorama actual. Entonces, como dice ahí en la transparencia, mi intención es la de informar, pero sin ánimo de asustar, ¿vale? A ver si lo consigo. Vamos a ver. No, esto va. Bien, este tema es un tema que me interesó desde hace mucho tiempo. Fijaos, ese libro que hay ahí es del año 1971. No se hablaba de la contaminación ni del planeta tanto como se hablaba ahora. Yo lo compré 2 o 3 años después con el ahorrillo que iba teniendo en la feria del libro. Era de Salvat, me parece que era de tapa dura. Y cuando lo leí no me enteré de muchas cosas. Yo tendría 15 o 16 años por ahí cuando lo leí. Y la verdad es que me impresionó un poco el panorama que pintaba. Estamos hablando del año 71, ¿no? Posteriormente, este es un libro más reciente, que fijaos, es casi el título de la charla, ¿no? Vida sana en un mundo insano. Y también aportaba más datos. Pero uno de los libros que ha sido más paradigmático en este asunto es este, precisamente porque uno de los autores fue en el año 1991 en una conferencia en Wisconsin, pues fue el que aportó el término de los disruptores endocrinos de los que hablaremos ahora. Quiere decir que un tema que no es algo de última hora, sino que ya lleva mucho tiempo en que hay un grupo de gente, un grupo de científicos que están preocupados por el mundo en el que vivimos. La Tierra, el planeta en el que habitamos, nunca ha sido un mundo acogedor. Nos hemos tenido que adaptar, evidentemente, pero antes de que estuviera el hombre, tuviera la contaminación y pusiéramos fábricas y echáramos humo, pues resulta que había terremotos, había inundaciones, había rayos, había volcanes, había de todo, ¿no? Y la Tierra ha seguido así, y encima, pues la mano del hombre ha conseguido, pues, complicar esto un poquito más. La tarea que teníamos los seres humanos en esa especie de ambiente natural, un ambiente, podemos decir, puro, en el que no había contaminación externa, más que las cosas, pues la erupción de un volcán o cosas de ese tipo, pero no había contaminación de la mano del hombre. Los seres humanos, la misión que teníamos era sobrevivir y poco más, ¿no? Buscar la comida, buscar la caza, que no nos comieran. Pero
ahora las cosas han cambiado. Ya no tenemos la acuciante necesidad de salir a cazar para comer o de que no nos coma un depredador, pero sin embargo estamos sometidos a otra serie de peligros, a veces más sutiles, no nos damos cuenta de ello, y que están, como vamos a ir viendo a lo largo de la ponencia, pues socavando la salud de muchas personas. Fijaos, a ver si manejo esto. Dada la hora que es, dentro de un ratito cuando salgamos, algunos irán de tapita, otros irán de cena, otros se irán para la casa, o sea, pronto iremos a comer algo, ¿no? Y uno dice, pues nada, como es de noche y yo como sano, pues voy a tomarme unas verduritas. Pero fijaos las verduritas que nos vamos a meter. Hay una cosa muy curiosa en esa imagen, donde está la avioneta fumigando un campo, y es ese señor que está ahí en la esquinilla, ¿lo veis? ¿Veis cómo va vestido? ¿Por qué irá vestido ese señor así? Bien, pero alguien dice, bueno, visto lo visto, yo me voy a pasar a la carne. Fijaos el ratoncillo lo que le dice al señor fumigador. Dice, ¿os ponéis la mascarilla cuando vaya a comerla? Bien, como decía antes, dice, bueno, visto lo que pasa con las verduras, me paso a la carne. Pero claro, tenemos el pollo hormonado, el antibiótico de la vaca, el antibiótico del cerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta gráfica muestra que España, en una de las cosas que ganamos, es en que somos el país que más antibióticos le da a los animales, al ganado. Esos animales que luego nos comemos. Nos estamos comiendo el solomillo, el entrecot, y la hormona, el antibiótico y cosas de ese tipo. Bien, caso de que nos pasemos al pescado, hemos dicho no tomamos vegetales, no, la carne está como está, pero me voy a tomar un lenguadito. Pero claro, ¿qué come el pescado? Si los pescados están llenos de mercurio, están llenos de plástico, los microplásticos que ahora pasan a la cadena trófica y afectan a los seres humanos, entonces ya resulta que si no tomo vegetales, no tomo carne, no tomo pescado, nada más que me queda respirar. y ahora, ¿qué respiro? Pues dice, mira, ni voy a comer ni voy a respirar. Ninguna de esas cosas. Pero da igual, tenemos la contaminación electromagnética, tenemos la red de wifi, la alta tensión. Yo todavía no estoy muy informado del 5G. Si es verdad lo que dicen que pasa, es como para salir a otro planeta. Yo no lo sé, porque también hay gente muy alarmista y que, bueno, ya sabéis que cuando empezaron los primeros automóviles hubo alguien que dijo que el ser humano nunca podría ir a más de 30 kilómetros por hora, ¿no? Y se puso el grito en el cielo porque los coches andaban a una velocidad superior. No sé si ese alarmismo es también al 5G o no, pero lo cierto es que estamos rodeados por todas partes. Bien, hoy vivimos en un mundo insano en el que, por una parte, tenemos contaminantes que podríamos denominar materiales, químicos, hay contaminación acústica que también afecta a la salud del ser humano, hay contaminación electromagnética, hay contaminación informativa que genera mucha tensión, mucho estrés, mucho malestar. Sí, hay muchos tipos de contaminantes. De tal manera que se ha desarrollado el concepto de enfermedades ambientales para definir aquellas enfermedades que no son propias de la genética del individuo. La genética del individuo viene a ser como un 10% de la enfermedad, el resto tiene que ver con nuestras conductas, con nuestro hábito, con el estrés, con el ambiente, con la contaminación. Enfermedades ambientales, fijaos, he puesto ahí algunas por poner, pero afectan a todos los órganos, aparatos y sistemas, ¿no? Hay enfermedades que afectan al sistema nervioso, enfermedades que afectan al aparato digestivo, al aparato respiratorio, es decir, que para mantenerse sanos en un mundo de las características que estamos comentando, pues parece que tendríamos que tener algunos cuidados, algunas precauciones o realizar algún tipo de práctica saludable, que es lo que se trata de comentar hoy. Esto es a propósito de las enfermedades ambientales que tienen que ver con sustancias hormonales que afectan tanto a los hombres como a las mujeres. Hoy día, una de las preocupaciones de los científicos que trabajan en este tipo de cosas, trabajan mucho en modelos animales, y ha habido casos, por ejemplo,
caracolillas, caracolas, que se están extinguiendo, o se han extinguido, se van a extinguir porque a la hembra le ha salido un pene. Entonces el macho no puede copular con la hembra porque la hembra es como si fuera otro macho. Y eso es porque el medio en el que vive está contaminado con hormonas. O el caso de algunos caimanes que las hembras, cuando estaban incubando los huevos, pues sufrieron también de un estrés hormonal por sustancias químicas y nacieron esos caimanes con un micropene y además infértiles, con lo cual no podían reproducirse. Claro, la pregunta es, ¿eso que le pasa a los caimanes y le pasa a las caracolas, nos estará pasando a nosotros también? Es una cuestión, al menos, para pensarla. Recordad la primera diapositiva, sin ánimo de asustar, porque si no, mirad, este concepto se ha expuesto también por la comunidad científica que trabaja en enfermedad ambiental, lleva pocos años, ¿no? Lo que se llama herencia epigenética transgeneracional, que significa que cuando una mujer embarazada es expuesta a unos disruptores endocrinos, a cualquier tipo de contaminante, esa información pasa al feto, no solamente pasa al feto, sino que a través del impacto que el medio ambiente tiene en el material genético de ese feto lo va a transmitir a generaciones posteriores. Incluso es posible que se salte alguna generación. Es decir, puede haber una generación sin afectación y en la siguiente aparece la afectación que había tenido la abuela. Este modelo epigenético transgeneracional, algunos lo han trasladado al campo de la psicología y ahí han metido un pequeño desliz, porque no se heredan los conflictos, sino que se heredan las modificaciones genéticas que aparecen por diversos tipos de estrés. Pero en fin, sigamos por este camino. De una manera así panorámica, quiero presentaros algunos de los contaminantes a los que estamos sometidos de una manera habitual, no de una manera así como excepcional. Y hay un par de palabras que me interesa que queden un poquillo en el oído. Una es la de los xenobióticos. Xenobióticos son sustancias extrañas al organismo que ingresan debido al contacto que tenemos con ellas y tienen una característica, es que son lipofílicos, significa que son solubles en grasa. Y fijaos, una persona que tenga mucha cantidad de grasa es capaz de tener depósitos de esa sustancia sin tener sintomatología. Pero un día decide hacer vida sana, empieza a adelgazar y los xenobióticos pasan a la sangre porque pierde grasa y empieza a tener sintomatología. Y hay gente que empeora cuando hace una dieta de adelgazamiento. Con esto no estoy diciendo que se deba estar gordo, pero que hoy día la medicina se ha vuelto muy compleja. Tenemos que tener una serie de factores en cuenta que antes no eran tan así, ¿no? Son difícilmente excretables, necesitan transformarse y eso significa, podemos pensar que para poder eliminarlo es bueno hacer algún tipo de práctica de salud que nos permita ayudar al organismo a excretar eso que vamos acumulando sin darnos cuenta. Al lado hay una imagen en la que dice, pone de manera gráfica dónde están algunos xenobióticos, ¿no? Y están en cosas de todos los días, en plaguicidas, en detergentes, en desinfectantes, alimentos, en cosméticos, en pintura, es decir, cosas del hogar, ¿no? Fijaos lo que pasa con los plaguicidas. Os puse la primera diapositiva y uno puede decir, bueno, yo con no comerme la lechuga del sembrado de la avioneta, me como la de 1 kilómetro más allá y listo. Pues no, mirad la cadena de los plaguicidas. Cuando echan un pesticida a la tierra, a la planta, sigue dos caminos. Una parte profundiza la tierra y otra parte se evapora. Con lo cual, con el viento y las nubes, se transporta a kilómetros de distancia. Y a través de las capas freáticas de agua, el plaguicida que está aquí en la tierra contamina los ríos subterráneos, contamina arroyos, es absorbido por otras plantas que están a distancia, incluso llega al mar. Y podemos encontrar restos de plaguicida en pescados. ¿Entendéis? Entonces, no es que, bueno, yo como una lechuga de un señor que le hace cultivo ecológico, sí, pero esa lechuga de cultivo ecológico está en una tierra que está absorbiendo el mejor plaguicida de un señor que la ha echado 10 kilómetros más allá.
Bien, ¿habéis visto esta noticia? Como estaba en Keynote, lo he pasado a PowerPoint, me ha pasado lo mismo que otra vez, ¿no? Que está descuajaringado un poco. Condenan a Bayer a 2.000 millones por el daño del glifosfato, que es una marca comercial de Bayer, de un pesticida que produce cáncer. Eso lo estamos tomando nosotros todos los días. Y hay quien piensa que es el responsable de que en nuestra cultura haya tanta intolerancia no celíaca al gluten. Había escuchado que hoy día hay muchos celíacos y otra gente que no siendo celíaco tiene intolerancia al gluten. Pues parece, hay dos versiones, una que dicen que se debe a la modificación genética del trigo, que al haber cambiado el genotipo del trigo, pues nos hemos hecho intolerantes, y otro dice que vale, que eso es así, pero además son restos de esta sustancia. Eso se publicó este año, en mayo del 2019, es decir, que no estamos hablando de hace tanto tiempo. Bien, os había dicho una palabra, los xenobióticos, y ahora la siguiente, que es importante que se nos quede pegado, es el concepto de disruptores endocrinos. Esto suena muy raro, es un concepto así muy raro, pero lo voy a explicar muy sencillito. Nosotros, os sonará que en el cuerpo tenemos una sustancia que van por vía interna, que son las hormonas, y esas hormonas tienen una función determinada. Hay muchos tipos de hormonas, tienen un receptor en un órgano diana, la hormona se encaja en el receptor y desencadena una función. Hormonas, pues como el tiroides, o la tiroxina, o las hormonas sexuales, cualquiera de ellas. Cuando aparece un disruptor endocrino, es una sustancia que se acopla al receptor, pero que no tiene acción hormonal. Con lo cual nosotros podemos tener niveles en sangre normales de hormonas y tener una hipofunción determinada. Eso, por ejemplo, está pasando con el tiroides y con algunas sustancias, algunos disruptores endocrinos, como los bifenilos polibromados, que bloquean los receptores tiroideos, y resulta que la persona tiene todos los síntomas de un hipotiroidismo, pero cuando le hacemos la analítica es normal. Entonces, ¿cómo le va a recetar una hormona si hormona ya tiene en la sangre? Es decir, si lo que no tiene es receptores que funcionen. Entonces son situaciones, como digo, cada vez más complejas. Otras veces, el disruptor lo que hace es modificar la acción de la hormona, y aunque la hormona llegue al receptor, no tiene la acción que debería tener. Con lo cual las cantidades hormonales son normales, pero la función es deficitaria. Disruptores endocrinos básicamente es cualquier sustancia que afecta el funcionamiento normal del sistema hormonal del organismo. ¿Y dónde están esos disruptores endocrinos? Pues mirar, en 2013 la OMS publicó una lista de más de 800, ya parece que va por 1000 no sé cuántas. Y los más corrientes en nuestro medio son los talatos, los bifenol A, resina de epoxi, policarbonato, etc. ¿Pero dónde están? Pues mira, en las sartenes, en los detergentes, en el plástico, en los embutidos, como para echarse a temblar, ¿no? Fijaos la lista, ¿dónde están los disruptores endocrinos? En cosas de la vida diaria, ¿no? Un ambientador, un insecticida. En la ropa, hay la ropa que no se plancha, está bañada en una sustancia, que esa sustancia después cuando la llevas puesta se va evaporando y es un disruptor endocrino también. O sea, que estábamos antes en que no comías verduras, no comías pescado, no comías carne, tampoco respirabas, y ahora ya ni te puedes vestir. O sea, sí. Espero que acabemos con más ánimo, porque si no a esta altura es un poco complicado. Bueno, ¿qué? ¿Escucha alguna voz que dice no sigue? Mal asunto. Sí. No, esto es... Vamos bien, en serio. Yo creo que el modelo avestruz de si no me entero no existe, eso no funciona. Es importante tener una conciencia clara de en qué mundo estamos. La segunda parte es cómo vivir sano en este medio. No en un medio ideal, ¿no? En un país ideal, con un aire ideal, en un ambiente ideal, que no existe. Sino en este medio, ¿qué podemos hacer? Esa es la segunda parte.
Un detalle, sí. Lo he puesto esa segunda parte para arreglarlo un poquillo. Bien. Mirar, por ejemplo, otro problema, los metales pesados. He puesto 3, pero podía haber puesto un listado, ¿no? Los más frecuentes, por ejemplo, yo me encuentro con mucha interferencia con mercurio y con cadmio. Mercurio, la amalgama esa que teníamos antigua, negra, pues... Y además yo recuerdo que la gente de mi generación, en mi casa nos peleábamos cuando se rompía un termómetro a ver quién jugaba con el mercurio. Y los que seáis de mi quinta, la bolita, mamá, el mercurio para mí, ¿no? Estamos en la mano. Claro, hoy cuando algo de mercurio van como el señor de la foto, ¿no? Con la mascarilla. Así que los de mi quinta tenemos mercurio, el que queramos, aparte del pescado y todo eso. El cambio es muy típico de las pinturas, El plomo, las tuberías del agua han sido de plomo hasta antes de ayer y como es una casa antigua todavía la tiene. Es decir, es que son cosas de la vida real. Fijaos, otro asunto interesante. Una de las sustancias que hoy día está dando más problemas para la salud son los medicamentos. Entonces, este señor, el Peter Goetze, un tipo muy controvertido porque era el que llevaba la Cochrane, que hay un fondo, digamos, bibliográfico de revisión muy importante, y tuvo sus problemas. Ha publicado en castellano varios libros, y uno de ellos es cómo sobrevivir en un mundo sobremedicado. Y él habla de que los medicamentos son la tercera causa de muerte en los países occidentales. ¿Bien? Hay trabajos publicados del British Medical Journal del año 2012 donde dan datos exactos de cómo es así, ¿no? Entonces, claro, lo estamos complicando un poquito más. Ya ni siquiera tomarnos las pastillas, ¿no? A ver cómo salimos de esta. Aparte de la contaminación por sustancias químicas, que es lo que he estado hablando hasta ahora, existe también en nuestro medio una contaminación acústica, el ruido, ¿no? Los vecinos del centro salen en la prensa de vez en cuando que protestan con una plataforma, que el ruido, y el que no sale del centro, como le pille un bar debajo de su terraza, pues también tiene sus problemas. El tema del ruido, pues no es baladí, fijaos, desde problemas de frecuencia cardíaca, problemas de tensión, trastornos del sueño, ansiedad, irritabilidad, ese otro tipo de contaminación. Y esta es la contaminación, digamos, de última generación, la contaminación por la telefonía móvil, la wifi, los ordenadores. Yo recuerdo el otro día estaba con una chica jovencita haciéndole una bioresonancia y entonces le salía muy alto la contaminación electromagnética por el móvil. Y entonces le pregunto, digo, ¿tú utilizas muchas horas el móvil? Bueno, lo normal que utiliza un joven. Y digo, mira, es que me sale esto. Dice, es que duermo con el móvil debajo de la almohada. Y entonces tenía un problema de oído, ¿no? Perdió un oído de muy niña y el otro escuchaba regular, y entonces para no llegar tarde a la facultad, pues ponía el móvil debajo de la almohada. Tenía una contaminación electromagnética tremenda, ¿no? Pero aunque uno no los quiera y no compre móvil, de aquí, ¿quién no tiene móvil? ¿Quién no tiene? Todos tenemos, ¿no? ¿O quién no tiene wifi? Mi nieta ha levantado la mano. De que no tiene. Bueno, estamos sometidos a este tipo de cosas. Y la OMS calificó las radiaciones de baja frecuencia como posiblemente cancerígenas, el tipo 2B es posiblemente cancerígena en el año 2002 y las de alta frecuencia en el año 2011. Eso es la OMS, no precisamente periquillo los palotes, ¿no? Así que las enfermedades que se han relacionado con el tema de la sensibilidad electromagnética, aparte del síndrome de hipersensibilidad electromagnética que está definido, pues enfermedades como la fibromialgia, la fatiga crónica, el síndrome químico múltiple y, como la OMS afirma, incluso el cáncer. Bien, ¿qué podríamos decir de la contaminación informativa? Pues que en esta sociedad actual la cantidad de inputs informacionales que recibimos cada uno de nosotros es algo inimaginable. Y sabemos hoy día que nosotros tenemos una atención, una capacidad de atención limitada, y que lo que podemos hacer con la atención es focalizarla a un sitio o focalizarla a otra de una manera rápida. Pero que ese mito de
yo puedo atender a muchas cosas al mismo tiempo, no es cierto. Tú puedes cambiar mucho de atención al mismo tiempo muy rápido. ¿Y eso qué es lo que significa? Pues que se produce una fatiga, un estrés a nivel interno. Eso se ha estudiado. Hay algunas universidades que han hecho estudios acerca de los cambios de atención. Sabéis que los que os dedicáis a la docencia, que la gente joven cada vez tiene más problemas para leer textos largos, porque empiezan a leer un texto y enseguida su tendencia, por el entrenamiento que tienen, es cambiar a otra cosa. Aparte de las interrupciones que sufrimos, se dice que un trabajador medio sufre una interrupción cada 8 minutos y que de esa interrupción, para volver al nivel de eficiencia anterior, necesita 25 minutos. Claro, si cada 8 minutos tenemos una interrupción y necesitamos 25, es que nuestra capacidad de rendimiento va decreciendo en la jornada laboral de una manera alarmante. Y eso genera un gran estrés. Entonces tenemos por una parte una contaminación informativa de tipo cuantitativo, de cantidad de información, que se han inventado una palabra que se llama infoxicación. Infoxicación es la intoxicación por información. Pero también tenemos una cantidad de contaminación informativa cualitativa, es decir, de malas informaciones, de cosas que no son ciertas, de las fake news, de modificar las tendencias. Si alguien con mucho poder quiere que consumamos lo que sea, lo vamos a consumir. Y si quiere que dejamos de consumir cualquier otra cosa, lo vamos a dejar de consumir. Entonces, para alguien poderoso y con dinero, pagar una página, un reportaje en la revista de mayor impacto, eso no significa nada. Pagar 4 tertulias no significa nada. Y si decidieran, pues ahora vamos a desayunar todos tortillas de alpiste. Pues aquí estamos comiendo tortillas de alpiste dentro de 15 días, porque lo ha dicho la radio tal, la televisión cual y el medio cual, ¿no? Entonces, estamos intoxicados por productos químicos, por radiación electromagnética, por ruido, por informaciones. Bien, ciertamente nuestro mundo no es un mundo muy sano. La cuestión es, ¿y qué hacemos, no? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué se os ocurre? A ver, ¿podríamos hacer algo? Tener un poquito claro de qué estamos haciendo. Vale. Mirad, yo he puesto ahí, he diseñado de una manera didáctica una especie como de estrategia. Es decir, nos reunimos, como estamos haciendo ahora, nos concienciamos, nos damos cuenta del problema y planificamos qué podemos hacer, porque decir que algo está mal y quedarte igual, eso no nos lleva a ningún lado. ¿Vale? O sea, las cosas están como están y a ver qué podemos hacer. Agrupando las distintas cosas que podemos hacer, pues he puesto 3 cosas diferentes. La evitación, 3 estrategias, la detoxificación y la promoción. ¿Vale? Pues vamos a ver cada una de ellas de una manera sencilla. La evitación significa, en la medida de lo posible, evitar los tóxicos, sabiendo que no podemos evitarlos todos. Los coches hasta hace nada y menos han estado quemando gasolina con plomo, ¿no? Respirábamos, el que tengamos plomo o que tengamos mercurio, como montaba antes en nuestro sistema, pues no es una cosa para extrañarse, ¿no? Bien, quizás no podamos eliminar todo, pero sí hay cosas que podemos hacer. Y lo que tenemos que llevarnos hoy, claro, no es tanto la depresión de qué mal está el mundo, sino hay que ver la de cosas que puedo hacer para mejorar. Esa es la idea. Bien, algunos consejos que insisto que quizás no podamos hacerlos todos, pero es posible que podamos hacer algunos de ellos. Que algunos no van a ser fáciles, pero otros a lo mejor sí. El polivinilo y el policarbonato se puede evitar utilizando envases de vidrio. Es cierto que a lo mejor el producto que tú quieres no lo hay en envase de vidrio, pero tú sí puedes coger en tu casa y cambiar la botella de policarbonato y la pasas a una jarra de vidrio, ¿no? Y al menos algo menos de tiempo está ahí en contacto. Disminuir los enlatados. Pues lo mismo, a lo mejor el producto que quieres no está sino enlatado, pero podemos o no comprarlo
y almacenarlo mucho tiempo o pasarlo a otro tipo de envase. Disminuir el consumo de poliuretano con PVC. Cuando empezaron a cobrar las bolsas en el Carrefour, recordáis, hubo un tiempo en que las bolsas antes las regalaban y ahora cobraban pues no sé cuántos céntimos, si 3 o 5, no sé cuántos. Entonces le digo al chico, lo de las bolsas estas las estáis cobrando porque dice, no, es que el gobierno ha dicho en una ley. Digo, sí, vamos, que tú no tienes ninguna culpa al respecto. Digo, lo que a mí me parece alucinante es que con el tema de proteger mi salud y proteger el medio ambiente, la solución que sea es cobrar la bolsa mientras vuestro supermercado le obliga a meter todo en plástico. O sea, el supermercado no puede tener bolsa a granel, las tiene que tener dos individualizadas en poliuretano y plástico. Y ahora me dice que no, te voy a cobrar la bolsa por tu salud. Hombre, mira, méteme la mano en la cartera, pero no me digas tonto. O sea, por la salud, coja usted y quite los plásticos del supermercado y legisle que no vayan en plástico, pero no me tome el pelo. Entonces, que evidentemente ni el chaval, ni el dueño de la tienda, ni los otros tienen la culpa, pero que a veces nos tratan de tomar el pelo con esto del medio ambiente, ¿no? Preferir los productos ecológicos siempre y cuando tengamos certificación, ¿eh? No cualquier cosa ecológica, debe pasar unos controles y tener una certificación. Importante para las personas que utilicen productos de belleza o cosas en la piel o hidratantes o cosas de ese tipo. Los productos que le aplicamos en la piel es donde se encuentran más cantidad de disruptores endocrinos. Entonces, revisar el etiquetado y ver exactamente qué es lo que uno se está poniendo. ¿Alguien? ¿Qué? Perfume, muchísimos. Entonces, preferir, por ejemplo, aceites esenciales naturales que un perfume elaborado con productos químicos que tienen que tener estabilizantes del olor. Bien, preferir los alimentos preparados en casa en lugar de alimentos procesados. Y esto es muy importante. Consumir solo los medicamentos necesarios. Los medicamentos son importantes, son necesarios para algunas personas, imprescindibles, y curan a mucha gente de muchas dolencias. En ningún caso estoy en contra de los medicamentos, pero como cualquier persona razonable, estoy en contra del uso indiscriminado de los medicamentos. España es uno de los países donde varias veces nos han llamado la atención por el mal uso de los antibióticos. Una cosa es estar en contra de los antibióticos y otra cosa es estar en contra, como estoy yo, del mal uso de los antibióticos. Que es que hasta hace muy poco tiempo un niño parecía que iba a toser y ya le estaban dando un antibiótico. Entonces, yo veo muchas veces gente que lo que me dice es que no quiero tomar nada químico. Y yo tengo que explicarle y convencer que eso que le han recetado se lo tiene que tomar. Es como viene a verme como si yo estuviese en contra de esas cosas. Yo no estoy en contra de ningún medicamento. Si insisto en que algunos son necesarios y otros son imprescindibles. Pero, por favor, las cosas que yo veo recetadas de cosas... Por ejemplo, algo de todos los días. Como a una persona le receten más de 2 cosas, el tercero es un omeprazol. Aunque las 2 cosas anteriores no irriten el estómago. Entonces, ¿para qué puñeta le están metiendo un omeprazol, con todos los problemas que tiene, si le está recetando un producto que no afecta al estómago? Eso así debe ser. Bueno, os podía contar en este punto, imaginaros la de cosas que podíamos contaros, pero importante, toma los medicamentos que sean necesarios, y lo superfluo. Los españoles, no sé si otros países, somos famosos por las despensillas de medicamentos, ¿no? En cualquier casa abre y tiene ahí una farmacia de hospital, tiene de todo. El agua, importante, el agua filtrada. El agua potable lo que nos asegura es que no haya gérmenes, que no haya microbios, que no haya bacterias, que no haya una escherichia. Eso nos lo asegura la cloración y tal. Pero no es un agua saludable. Es un agua que se puede beber y toda la historia, pero necesitamos que esté filtrada de una serie de componentes, de metales, de disruptores endocrinos, de xenobióticos, etc. Más cosillas que podemos hacer. Esto es fácil, ¿no? Lavar los vegetales, pelar la fruta, el ventilar bien los ambientes. Incluso hay algunos filtros que tienen un purificador de aire, tienen un filtro de... Entonces el aire pasa por el purificador y se quedan muchas partículas. Yo he visto algunos
personas que tienen un aparato de eso, el filtro después lo han llevado a analizar y os quedaríais asombrados de los que salen en el análisis del filtro del hogar. Bueno, desde hidrocarburos y cosas de esas salen todos los que quieran. Sí, lo es. Vamos, la piel de la fruta es nutritiva, tiene mucho antioxidante y muchas vitaminas. Pero si tiene el pesticida encima, es más tóxica que beneficiosa. Si tienes tú una fruta imagínate que tienes un manzano en tu jardín y que no le echas ninguna porquería, pues te lo tomas, ¿vale? ¿Cómo disminuir la exposición a los campos electromagnéticos? En mi casa tengo la desventaja de que no puedo trabajar muchas cosas en el ordenador por la wifi que tengo, donde yo vivo ahora, y tengo la ventaja de que allí no me da radiación, porque tenemos una wifi que va a pedales, que se bloquea, que se corta, y que como te vaya un poquillo más lejos de donde está el router no te llega, ¿no? Con lo cual en mi casa hay muy poquita contaminación electromagnética. Además, en la zona donde está no hay antena de telefonía y tal. Pues fijaos, yo que vivo en esas condiciones, hace una semana o así, o 2 semanas, pues me testé en mí, me medí la contaminación electromagnética y tenía contaminación electromagnética. Entonces pensaba, digo, si yo que tengo una wifi de porquería con un router que da 6 megas al día que está entonado, la persona que viva en un piso, que tenga routers de arriba o de abajo, de izquierda a la derecha y que funcione, ¿cómo estará? Entonces, hay cosas de la exposición electromagnética que no podemos evitar, ¿no? Porque vas por la calle y están las antenas de telefonía, pero, por ejemplo, se aconseja, la gente que tiene router muy potente, que por la noche lo apaguen, y no esté durante la hora de sueño. Y hay algunas empresas que ofrecen unos artilugios que te los pone en el móvil. Yo no tengo el móvil por aquí, si no lo enseñaría. O los lleva, como he hecho yo, en el bolsillo, y entonces se supone que protege de la radiación electromagnética. Entonces estoy haciendo un pequeño experimento personal. No me he tratado, en lugar de descontaminarme con la bioresonancia de la contaminación, no me he descontaminado, he dejado los valores ahí, me he puesto ese producto, estaré con él pues varias semanas y después volveré a medir a ver si realmente me protege o no me protege, o si me tengo que descontaminar antes y después ponerlo. En fin, que estoy experimentando, viendo las mediciones a ver si funciona o no, porque es de las contaminaciones más complicadas que tenemos. Bien. No lo he dicho antes, pero si queréis hacer alguna pregunta o algo, alguna aclaración, pues en cualquier momento, encantado. El segundo punto, detoxificar el organismo. Como había comentado, que hay cosas que no podemos evitar, que van a entrar en el organismo y que la van a contaminar, pues evidentemente tendremos que buscar alguna estrategia, alguna manera de eliminar esas toxinas que consciente o no conscientemente van a ir entrando, ¿no? Nosotros en el organismo tenemos una serie de sistemas de limpieza muy importantes, son sistemas defensivos. Todo el mundo ha escuchado hablar del sistema inmunológico, el sistema linfático, los emuntorios, los sistemas enzimáticos, todo eso, los antioxidantes, todo eso está para proteger al organismo. Y los emuntorios son aquellos órganos, aquellos partes del organismo que su misión es eliminar toxinas. Y los más importantes, el hígado, intestino, la piel, riñones y pulmón. Esos órganos se dedican a desintoxicar. Pero claro, si no están bien esos órganos, si no depuran bien, la basura se acumula. Es como en una casa, la persona encargada de la limpieza, si no limpia bien, la porquería se le va acumulando en el hogar. No sé si habéis tenido alguna vez una experiencia similar, ¿no? Y digo, o te espabila o no. Pues en el organismo igual. Es decir, si los órganos no limpian bien, la basura se acumula. Entonces, ¿qué podemos hacer para que los emuntorios limpien bien? Pues, por ejemplo, la piel, por supuesto, limpiarla con jabones adecuados, que sean de tipo natural, con pH ácido, que mantenga el manto ácido de la piel. Es recomendable, esto es una práctica de la medicina naturista
pues de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que utilizaba lo que se llama la fricción seca, y es como un trapo áspero de tejido natural, o con una lufa, con una esponja de esa seca, te das una fricción, es una especie como de peeling a lo bastos, ¿no? Entonces te fricciona, elimina células muertas, eliminas toxinas y mejora la circulación de la piel. Es una práctica de medicina naturista muy antigua, ¿no? O las técnicas de hidroterapia que comentaré un poquito a continuación. Los riñones, por supuesto, la correcta hidratación, beber agua suficiente y de buena calidad, que también comentaremos algo. En el intestino, evitar el circuito diarrea-estreñimiento y trabajar la flora intestinal. En los pulmones, por supuesto, lo del tabaco y practicar la respiración consciente. Y en el hígado, trabajar lo que se llama la detoxificación hepática. El hígado es el órgano del cuerpo en el que se realiza la mayor cantidad de reacciones bioquímicas del organismo, tanto de construcción como de destrucción. Es el principal detoxificador del organismo. Y en el hígado existen dos fases, la fase 1 y la fase 2, para detoxicar las toxinas que tenemos, tanto de las que producimos nosotros como las que vienen del exterior. Y para que se produzcan bien esas fases necesitamos una serie de sustancias. Necesitamos glutatión, necesitamos una serie de oligoelementos, necesitamos acetilcisteína, necesitamos una serie de sustancias que es importante suplementarla o verificar que esté en correcto funcionamiento. El hígado es conveniente hacer algún tipo de terapia de detoxificación hepática al menos de 1 a 2 veces al año, preferentemente en los periodos de cambio de estación. Por ejemplo, otoño, por ejemplo, primavera. Bien, en la hidroterapia es el uso terapéutico del agua con fines medicinales, pues existen una cantidad de técnicas desde envoltura, baños, ¿sí? Volviendo atrás. ¿Cómo se hace esa desintoxicación? Hepática. Hepática. Vamos a ver. ¿Por qué no esperar la pregunta a que hable más cosas? Porque voy a comentar algunas cosillas que lo voy a decir, ¿vale? Y si te queda alguna duda, pues luego al final, ¿vale? Mirad. ¿Se escuchan? ¿Escucháis vosotros? No, eso para la cámara sola. Y hablaba yo de las radiaciones. Bueno, mirad, técnica de hidroterapia hay la tira. Solo con agua o con arcilla o con... Había puesto ejemplo, ¿no? Los chorros, la sauna o lo que se llaman los baños detox, que me va a preguntar cómo se hace un baño detox. El baño detox tiene que tomar una serie de infusiones o de productos y... muchas gracias. Y además de eso, utiliza o aceites esenciales o plantas medicinales en el agua, ¿no? que lo que hacen es eliminar toxinas. También se puede hacer con sal marina, con un baño hiperosmótico de sal marina. Y en algunos spas, si habéis ido, pues ya utilizan el vino, el no sé cuánto, un baño de... ¿Ha habido algún spa de esos, no? En baños de barro, que lo que detoxificar. Mirad, en la hidratación es otro de los puntos que todo el mundo sabe cómo hacerla y poca gente la hace. De ahí hay dos cosas que a mí me interesa. Tener en cuenta la temperatura del agua que ingerimos, porque el agua fría no puede pasar al medio interno, necesita calentarse, con lo cual ingerir mucha agua fría pues hace que gastemos mucha energía en el calentamiento. Y en medicina tradicional china se dice que el agua fría daña el meridiano del bazo y del páncreas.
Y otra cosa que me interesa es algo que poco conocido, que es la utilización del plasma marino programado. Esto es un paso técnico más avanzado que lo que muchos habréis escuchado de tomar agua de mar. ¿Habéis escuchado eso de alguna gente que toma agua de mar? Vale, pues el plasma marino programado es una generación más allá de eso, porque es agua de mar, pero no es cualquier agua de mar. Se genera en lo que se llaman los vórtices marinos. Los vórtices marinos es cuando dos corrientes diferentes generan un movimiento circular, como ese que viene ahí, centrípeto, y justo entre un vórtice que gira en un sentido y otro en otro sentido, en la parte del medio, el agua tiene una composición especial y tiene además una estructura molecular hexagonal, que tiene unas propiedades que se han estudiado especialmente buenas para la salud humana. Entonces, ese plasma marino programado tiene una composición isoidéntica a la del plasma humano y además tiene los componentes, los minerales inorgánicos muy bioactivos. Quiere decir que cualquier mineral que nosotros tomemos inorgánico de la naturaleza se va a absorber mal o regular, mientras que el que tomamos a través del medio marino, del plasma marino programado, se absorbe muy bien. Por esa asociación isoidéntica con el plasma. Y funciona como detoxificador, como regulador homeostático, como regulador de los electrolitos y ayuda a la regeneración de los mecanismos celulares que los disruptores endocrinos pues alteran, ¿no? Entonces, esto es algo relativamente reciente. ¿Alguno lo había escuchado hablar? ¿Sí? Bueno, pues... ¿Perdón? El agua de mar, agua de mar. O sea, sí. Pero mira, sí. Se puede utilizar para cocinar, pero el problema del agua de mar, que yo no lo compraría de ningún supermercado, porque no sé de dónde viene ese agua, no sé qué análisis ha tenido. En algunos sitios dice, no, es que va un camión a un sitio donde el agua está muy limpia, le mete un filtro y lo coge el agua y después la embotella. Yo estoy más o menos informado, lo del plasma marino programado tiene unos laboratorios en Ibiza Formentera bastante potentes y todo eso está muy analizado, ultra purificado, sin ningún tipo de resto de contaminación de elementos pesados y no es lo mismo. Entonces... Vamos a ver, esto no lo puedes tomar como sustituto del agua normal, del agua dulce. No es un sustituto. Tomas una pequeña porción, ¿vale? De hecho, el plasma de Quinton, que es el primero, Quinton fue el primero que empezó a investigar a principios del siglo XX las propiedades del agua de mar. Sacaban el agua de mar a una profundidad determinada en la fosa atlántica. No es cualquier agua de mar. Y el plasma de Quinton está comercializado en ampollas de 10 centímetros cúbicos. O sea, que tomas 10 centímetros cúbicos, no te tomas un litro, no, eso no es. O sea, que hay que saber tomarlo y cuándo tomarlo y a qué personas sí y a qué personas pues a lo mejor no. Eso es una cosa. Y la otra cosa es que el agua de mar no es exactamente igual en la composición electrolítica, ni en la composición, ni en el perfil molecular, porque lo que he hablado antes de las cadenas de agua de tipo hexagonal le confieren unas propiedades muy especiales. Y eso lo tiene el plasma marino programado y no lo tiene el agua de mar normal. ¿Me explico? Bien. José, esas son plantas, todas esas plantas son depurativas hepáticas. Para depurar el hígado tú puedes utilizar la suplementación con acetilcisteína, pues con desmodium, puedes utilizar el glutatión, que es un potente detoxificador hepático, y la más sencilla, la que puede hacer uno en su casa con
de una manera fácil, he utilizado, ahí he puesto una lista de plantas que son depurativas, detoxificantes, y en concreto el diente de león y la alcachofera tienen un tropismo hepático muy, muy específico, ¿vale? Otro tema importante de detoxificación, los ayunos. Hay muchos tipos de ayunos diferentes. El ayuno largo se llama el ayuno cuando dura más de una semana, y hoy día hay muchos seguidores del ayuno intermitente. El ayuno intermitente 12-12 o 16-8 significa 12 horas ayuna y en las otras 12 horas es cuando hacen las comidas. O 16-8 significa que 16 horas ayuna y en las otras 8 horas es cuando hacen las comidas. Por ejemplo, tú comes de 2 de la tarde a 10 de la noche y desde las 10 de la noche de ese día hasta las 2 del día siguiente lo que tomas es líquido, tomas agua, ¿vale? Ese es el ayuno intermitente. Los trabajos que se han hecho sobre ayuno intermitente, el 16-8, tienen unos resultados muy buenos de detoxificación del organismo. Y para muchas personas es bastante más llevadero que un día entero sin comer, ¿no? Y otro tipo de ayuno, el 24-48, quiere decir, un día ayuna, 2 días come, un día ayuna, 2 días come. Y el ayuno periódico es otro tipo de ayuno, que es decir, yo hago un día de ayuno una vez a la semana, o hago una vez al mes, o cada 15 días, y todo eso son mecanismos de detoxificación y de depuración del organismo. Evidentemente, es... sí, una práctica de... El problema del Ramadán es que no pueden tomar agua. Entonces... Ramadán 2.0, ¿no? Ellos, tú sabes que no pueden beber agua hasta que no se pone... Entonces, aquí estamos hablando con bastante agua para ayudar a limpiar, ¿eh? Pero estamos haciendo dos cosas diferentes. Sí, bueno. Una cosa es utilizar el ayuno como una práctica de detoxificación, y otra cosa es en una alimentación normal cómo he de organizarme el horario. Son dos cosas distintas. Bien, esta es una terapia que yo utilizo, Moranova, para eliminar toxinas. Es un potente detoxificador. Hace muchas más cosas, pero como estamos con el tema detox, con este artilugio es con el que he dicho yo que me he testado lo de la contaminación electromagnética, y con él me testaré después si voy bien o no voy bien. Algunos de los que estáis aquí se lo he hecho yo, y sirve pues para muchísimas cosas, ¿no? Desde gente sana que quiere estar mejor o gente con alguna patología. Por ejemplo, yo lo utilizo muchísimo en intolerancia, detección de intolerancia y alergia alimentaria, detoxificación, por ejemplo, en metales pesados, en otras patologías, en gente que está en quimio, ha tenido quimio, para potenciar el efecto de la quimio, mejorar el sistema inmunológico y eliminar los efectos secundarios. Los tratamientos de geopatía o el stroke MOG. Las geopatías son las alteraciones de campo electromagnético de origen natural, no de origen artificial como las antenas de telefonía, ¿no? Que hay personas muy sensibles que le afectan mucho. O lo que se llama la limpieza del mesénquima. El mesénquima es el tejido intersticial que hay en el organismo entre célula y célula, y es una especie como... ese es el basurero. La limpieza del mesénquima es fundamental para todas las reacciones bioquímicas del organismo. Y si está sucio, o sea, si no está limpio, nuestras reacciones no van como debieran, aunque las cifras que tengamos en sangre de distintos parámetros sean normales. Entonces, en un mundo intoxicado como el nuestro, que hemos dicho antes, esa limpieza del mesénquima, pues hacer como en las casas, ¿no? Una vez al año hago una gran limpieza, ¿no? Pues debíamos de tenerlo en cuenta también. Entonces, hemos hablado de evitación, cosas que cambios de hábito que podíamos hacer para evitar cosas. Hemos hablado de cómo limpiar el organismo cuando se ha contaminado. Y lo último es la promover, decía yo, evitar, detoxificar y promover, ¿no? Promover promover los estilos de vida saludables,
¿Que son cuáles? Pues yo he puesto ahí una serie de los que para mí son más importantes: respiración consciente, alimentación correcta, ejercicio físico, cuidar la flora, el contacto con la naturaleza, cuidar los procesos recuperativos y el equilibrio psicoemocional. Entonces, ahí hay todo un panorama un programa de vida, ¿no? La respiración consciente, que también algunos de los que estáis aquí la habéis trabajado conmigo desde hace muchos años, pues es uno de los mejores mecanismos. Os recuerdo que los pulmones eran uno de los emuntorios. Tú puedes utilizar la respiración como técnica de gestión de estrés, la puedes utilizar como técnica de trabajo meditativo espiritual, o la puedes utilizar como una técnica para limpiar emuntorios. Porque cuando respiramos mal, respiramos con la parte alta del tórax. Cuando respiramos bien, respiramos con todo el tórax. Y el mayor volumen de aire se concentra en los lóbulos inferiores del pulmón, hasta 1,5 litros en esos lóbulos inferiores. Entonces, si solo respiras con la parte de arriba, como es el caso de las personas con ansiedad, no solamente generan ansiedad porque esa respiración por sí misma es ansiógena, sino que además acumulan secreciones. Entonces, la respiración consciente tiene una vertiente también de ayudar a los emuntorios, en este caso los pulmones, a funcionar bien, ¿no? Regula el sistema nervioso vegetativo, en fin, todo lo que viene ahí. La alimentación correcta, aquí nos planteamos un problema importante, y es, ¿cuál es la dieta correcta? Entonces, hay libros que ponen la dieta tal o la dieta cual, y esa dieta es maravillosa para un grupo de población, pero no es tan maravillosa para otro grupo de población. Entonces, no existe una dieta ideal que sea apropiada para todos los habitantes del planeta, porque independientemente de la edad, del ejercicio físico, de la patología de base, de muchas cosas, existen lo que se llaman los polimorfismos genéticos, de tal manera que lo que a mí me sienta bien, a mi persona que tengo al lado le sienta mal, y viceversa. Entonces, come melón, que es muy bueno. Muy bueno para quién, hay gente que el melón lo mata, ¿no? Entonces, el melón no es bueno ni malo, hay que buscar la alimentación individualizada. Evidentemente, productos ecológicos de temporada y de proximidad. Hoy día también es muy interesante trabajar con lo que se llaman los alimentos funcionales, que son... ¿Habéis escuchado el nombre de superalimentos? A mí la verdad es que no me gusta ese nombre, porque genera una expectativa, superalimento. Alimentos funcionales es mucho más correcto. Un alimento funcional se define como aquel alimento que, además de las propiedades dietéticas, aporta unas propiedades extra al organismo. Por ejemplo, el aceite de oliva es un alimento funcional. No solamente es 9 calorías por gramo de grasa, sino que tiene una serie de ácidos grasos insaturados que tienen unos beneficios, aparte de otras sustancias que tiene el aceite de oliva muy interesantes, como los polifenoles, ¿no? Entonces, que nuestra alimentación esté en alimentos funcionales. Un alimento funcional muy famoso hoy día, que proviene de Oriente, la cúrcuma, ¿no? ¿Habéis escuchado? ¿Claro? La cúrcuma no solamente tiene el valor nutritivo, sino que además es antioxidante, es detoxificador hepático, hay una serie de propiedades que tiene. Y después utilizar también conceptos de lo que se llama la inmunonutrición. La inmunonutrición es que en nuestra alimentación se incluyan una serie de productos que van a ser fundamentales para el equilibrio del sistema inmunitario. Y el sistema inmunitario era uno de los sistemas que nos defiende contra las agresiones del medio externo. Entonces, en la dieta correcta no es solo cuántas calorías como, cuántas calorías, sino que necesitamos, hoy día necesitamos tener en cuenta otra serie de aspectos, ¿no? Otro aspecto fundamental también es lo de la suplementación. A veces, y en función también de la edad, hay cosas que no absorbemos suficientemente bien, o que necesitaríamos tomar a más dosis, o cosas que en la alimentación habitual no encontramos. La suplementación es importante que haya alguien que medio sepa de esto y que lo controle un poquito. Porque tenemos a nuestro amigo el doctor Google, que es más peligroso que una cagomba. O sea, si las radiaciones son peligrosas, el Google ni te cuento. Y entonces te metes en Google y lees que no sé qué cosa es maravillosa. Yo le digo a los pacientes, pero vamos a ver, ¿alguien que quiera vender algo te va a decir que es una porquería? O sea,
Tú coges una página y te dice el producto Cataplin, pues quita los dolores y no sé cuánto y rejuvenece. Pero vamos, te va a poner el producto Cataplin no sirve para nada y como lo compre usted es tonto capirote. O sea, ¿te va a poner eso? Pues uno no se puede fiar de esa información, ¿no? Tiene que ser información contrastada y, por ejemplo, los omega 3. Vas y te mandan un omega 3 y dices, joder, el omega 3 que me ha mandado vale 40 euros, 50 euros la caja. Me voy a meter en internet, hostia, qué bueno, omega 3, 12 euros, qué guay, 120 perlas, estupendo, me lo compro. Vale. Después resulta que ese omega 3, cuando dice omega 3 500 miligramos y el otro omega 3 500 miligramos, ¿no? El uno vale 50, el otro vale 12. ¿Para qué me voy a comprar el de 50? Vale. Cuando te dice omega 3 500 miligramos, te está diciendo que el peso de la cápsula es 500 miligramos y que dentro lleva omega 3. ¿Cuánto? El peso es 500 miligramos. Pero claro, 500 miligramos al 10% no es lo mismo de omega 3, no es lo mismo que 500 miligramos al 98% de omega 3. Y hay otra serie más de parámetros que no me voy a enrollarme para eso. De tal manera que yo recuerdo un paciente que me dijo, no estoy tomando el que usted me ha recetado, estoy tomando este otro. Digo, ¿me lo enseña? Y le hice, cogí la calculadora y digo, cada cápsula de la que yo le he mandado, usted necesitaría tomar 16 de la que se ha comprado. Con lo cual el producto le va a salir carísimo, además de tomarse 16 cápsulas solo de omega 3, ¿no? Porque no tenía la concentración. Claro, así puede valer 12 euros. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, la suplementación, la calidad del producto, el origen del producto, que el laboratorio es un laboratorio contrastado con análisis del producto y con trazabilidad. Y sobre todo, que hoy día, con la oferta que hay de suplementos, sería imposible tomar lo que el mercado nos ofrece, porque ni tendríamos estantería en la casa, ni tendríamos horas del día para tomarlo, ni tendríamos dinero para pagarlo. Entonces, tenemos que individualizar mucho qué es lo que vamos a suplementar. Bien, el ejercicio físico es hay dos cosas que se han establecido hoy como verdadero anti-aging, como estudio bastante contrastado. Uno es comer menos y otro es hacer ejercicio. Después está que si los antioxidantes, los otros, pero las dos cosas que son, todos los estudios comprueban lo mismo, es comemos un poquito menos de lo que, un 10% menos aproximadamente de lo que deberíamos y hacemos ejercicio físico. El ejercicio físico no solamente ayuda a nivel neuromuscular, locomotor, sino que, fijaos que dice, favorece la memoria, procesos neuronales, y aquí habla de incrementa los niveles de BNDF. ¿Qué es el BNDF? Pues el factor de crecimiento neurológico, es decir, lo que hace que las neuronas crezcan y estén activas. Hoy día, si habéis visto que va a un centro de gente así mayor, que tienen demencia, cosillas de esas, pues los ponen a hacer crucigramas, que está muy bien, ¿no? Y si tocaran instrumentos musicales o aprender idiomas, estupendo. Pero el ejercicio es de las cosas que mejoran más el factor neurológico de crecimiento. El baloncesto. Mi amigo Leo, que hemos sido compañeros de básquet, y por eso también es compañero de profesión, es un gran médico, y por eso gozamos los dos del aspecto tan lozano que tenemos. Mirad, lo de cuidar la flora, hoy día yo estoy ya desbordado con la tema de probióticos, la flora intestinal. Lo que cada día vamos sabiendo de eso, mi mesa va creciendo, vienen los representantes, les pido trabajo, me los traen y los voy poniendo y yo me los tengo que leer. Y llega un momento en que el montón llega un momento en que no voy a poder ver lo que hay enfrente, ¿no? De la cantidad de cosas que se publican. Sabéis que hay probióticos pues para el síndrome metabólico, probióticos para dormir, probióticos para el estrés, por supuesto para la diarrea o para el estreñimiento, hay probióticos para todo el día. Yo creo que a lo mejor en un futuro hay una asignatura en medicina que será flora intestinal, porque es, y parece que ahí en esa flora intestinal está el secreto y la raíz de muchas enfermedades de tipo degenerativo.
Estamos hablando de enfermedades graves, neurológicas, degenerativas y la relación que hoy día se están encontrando con la flora intestinal, lugar del organismo donde se fabrica la mayor cantidad de neurotransmisores de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, hasta ahora no la hemos cuidado demasiado bien. Ahí os pongo algunas ideillas para cuidarla y esta es la que me interesa recalcar, es los emulgentes que vienen con la letra del E400 al E499. Esos aditivos alimentarios, que son legales, que vienen los productos, son aditivos que afectan mucho a la flora intestinal. Entonces, una de las cosas que podríamos evitar es tomar alimentos que tengan emulgentes dentro del 400 al 499. El contacto con la naturaleza, se sabe también que las personas que tienen una relación con la naturaleza mejora la salud e incrementa la longevidad, mejora la vida también. Y una de las prácticas que hoy día se ha puesto más de moda es el llamado baño de bosque. El baño de bosque nos viene de Japón, de la escuela de Tokio, donde se ha comprobado que un paseo en silencio de 2 horas por un bosque, en Andalucía el problema no es el bosque, es el silencio, porque meter a 3 andaluces en un bosque ya es complicado que vayamos en silencio. Pero si lo consiguiésemos, pues fijaos, disminuye la tensión arterial, la glucosa, el cortisol en saliva es uno de los marcadores biológicos del estrés. Y disminuye el cortisol en saliva, es decir, disminuye los marcadores biológicos del estrés, equilibra el sistema nervioso vegetativo, aumenta las células natural killer, que son las células encargadas del sistema inmunitario de matar a los malos que entran por ahí en el organismo. Es decir, el contacto con la naturaleza genera un tipo de práctica muy útil para la salud del ser humano. Cuidar los procesos recuperativos, y los procesos recuperativos tenemos 2 grandes cosas. Una es el sueño, y otras son los que yo denomino las pausas ultradianas recuperativas, que también quien ha hecho curso conmigo pues le he dado la paliza con eso de las prácticas ultradianas recuperativas. Una pausa ultradiana se hace a lo largo del día. Un ciclo ultradiano es aquel que dura menos de 24 horas, es decir, se repite varias veces a lo largo del día, y se ha comprobado que entre 90 y 120 minutos nosotros tenemos un bajón energético, nos atarugamos, tenemos ganas de bostezar, estamos cansados, no atendemos a la tarea. Si nos saltamos esa pausa, si nos saltamos ese momento, se va produciendo una acumulación de estrés a lo largo del día. Si conseguimos introducir pausas que son entre 5 y 10 minutos, en las que realizamos algún tipo de ejercicio, de práctica meditativa o de movimiento corporal, de tal manera, o estar en el momento presente, hacia algún tipo de práctica tipo los 3 minutos que propone el mindfulness, etcétera, pues el acúmulo de estrés diario va disminuyendo, con lo cual es bastante como proceso recuperativo. Por tanto, introducir las prácticas ultradianas recuperativas a lo largo del día y trabajar en los procesos del sueño, que no solamente produce un descanso físico, sino este otro concepto interesante es lo que se llama el sistema linfático, con G, no es una errata, que es el sistema linfático de la neuroglía, que es el encargado de limpiar el cerebro. Y ese sistema linfático se vuelve 10 veces más eficiente, las neuronas se achican un poquito y se produce una limpieza del cerebro. Es decir, durante el sueño no solamente descansa nuestro cuerpo, sino que se produce una regeneración a nivel cerebral. Y por último, ya para acabar, trabajar también en el equilibrio psicoemocional. De aquí, las personas con actitud mental positiva viven una media de 7 años más que las que son unos cenizos, ¿no? Y se ha visto también, muy interesante, el hecho de que las conductas altruistas promueven el equilibrio psicoemocional y promueven también el equilibrio de los neurotransmisores a nivel corporal. Hoy día ya habría escuchado hablar de eso, del equilibrio de la dopamina, la serotonina, todo ese tipo de cosas. Y las conductas altruistas significa hacer algo desinteresadamente por los demás, ¿no? Y, como siempre, el estrés, ese elemento tan propio de nuestra cultura, tan dañino para nuestra salud y que nos da tantos problemas,
pues necesitamos herramientas suficientes en un mundo tan complejo como el nuestro. Cada vez se hace más necesario. Y aprender las técnicas de afrontamiento positivo ante las dificultades y, por supuesto, lo que podríamos denominar de una manera simplificada el entrenamiento mental, que son todos aquellos tipos de prácticas que no solamente son mentales, sino también son psicocorporales, que ayudan al bienestar, a la salud, al equilibrio de la persona, no solo en parámetros bioquímicos, sino como sentido vital, como conciencia de la propia existencia, sabiendo qué hacemos aquí, qué queremos conseguir a lo largo de nuestra vida y ser capaz de cumplir nuestros propósitos y nuestras metas. Pues acabo ya con el resumen final, que lo podríamos en 3 frases telegráficas, que creo que ha quedado claro, por lo que expuse en la primera parte, que el mundo actual no es un lugar saludable. Creo que también ha quedado claro que no estamos indefensos, que vivimos donde vivimos, pero hay muchas cosas que podemos hacer para vivir más saludablemente. Y me acordé de Julio Iglesias cuando decía, y tú lo sabes, ¿no? Así que el hacer esas cosas que podemos hacer para vivir sanos en un mundo insano, pues depende de nosotros y ahora lo sabemos. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. José, ¿te ha quedado claro lo del hígado? ¿O qué? Yo te la dejo, yo te la paso. Es que, vamos a ver, lo que va bien para una cosa no va bien para otra, ¿vale? Y entonces, cuando tú limpias la verdura, aunque sea con agua corriente, ahí salen minerales que te llevan para adelante. Entonces, es muy importante asumir que todo tiene un coste, que no hay coste cero. Y una de las maneras es limpiarla con vinagre de sidra, con vinagre de vino. Pero sobre todo lo importante es, por ejemplo, yo recuerdo que se aconsejaba mucho a la gente, incluso lo habréis leído en algún libro de cocina naturista y tal, cuando cueza verdura no tire el caldo, utilícelo. Claro, pero ¿qué verdura? Entonces, utilice el caldo si es una verdura de origen ecológico, que sea usted, que no tiene ninguna verdura, entonces ese caldo está lleno de sales minerales y tal. Pero si es la del mercado que compramos porque no tenemos tiempo de ir a otro lado, pues mejor no utilice el caldo. También que no esté mucho tiempo en ese agua, o sea que a veces perdería. Sí, Reyes. Una vez me comentaste tú el shiitake. Bueno, muchas veces, sí. Pero ¿es una pregunta o...? Sí, mira, se ha desarrollado mucho lo que es la micoterapia, es decir, el tratamiento de distintas enfermedades a través del uso de hongos medicinales. El shiitake es de los primeros que se conocía, pero ahora el reishi también se conoce mucho, pero el polyporus o la melena de león o el córdice o el Coriolus versicolor, es decir, hay una cantidad de plantas, de hongos medicinales, que cada uno tiene una propiedad específica y depende de la patología. Hay algunos que sirven para personas que tienen el azúcar alto, otros sirven para los procesos oncológicos, otros sirven para darte más energía. El reishi, por ejemplo, siempre y cuando sea de calidad, que esta es otra historia de dónde se ha cultivado y qué cantidad de betaglucanos tiene. Cuando es de calidad, es un antialérgico muy bueno, en fin. Que no solamente recomiendo el reishi a las personas que creo que lo debieran tomar, sino otros muchos hongos. A mí me gusta mucho la micoterapia y lo utilizo bastante. Vale, pues muchas gracias. Bueno, aquí venga la última.
de verdad le doy la enhorabuena porque ha sido súper interesante y le estaría haciendo muchísimas preguntas. Dado el tiempo y todo ya. Simplemente la última que la tengo aquí anotada sobre el agua filtrada, que es una de las cosas que a mí más me llama la atención, porque el agua embotellada viene embotellada de plástico. Del grifo, si ha pasado por una tubería también. Hay, yo he escuchado también, porque lo oí a las ferias naturales, a las ferias de cosas de este tipo, y hay aparatos, llamarlo de alguna manera, pero esa es mi próxima inversión, pero siempre me queda la duda de que no sé qué aparato comprarme, no sé si usted puede, no comprar, sino cómo se puede filtrar el agua, es decir, de qué manera Nosotros tenemos un aparato de ósmosis inversa, ahora otro, tenemos un aparato de ósmosis inversa hace ¿cuánto? 15 o 20 años, ¿no? Que tomamos ese agua. De ósmosis inversa con un buen filtro, ¿eh? Entonces, eso es como si me pregunta qué coche me compro. En fin, entonces, ves las características técnicas, el precio, los repuestos, un poco el cómo. Yo el agua que bebo en casa, ¿sí? Y posiblemente a lo mejor hay otro aparato mejor. Cuando yo lo conozca, pues intentaré tenerlo. Pero el agua, una de las cosas que cuando uno no tiene muchas... antes de beberla directamente, ¿recordáis los camareros antiguos en Málaga que cuando decían enfríale el café al niño, cogía y hacía así pasando un vaso a otro con mucha habilidad? Pues si hace eso con el agua, las moléculas de agua se activan y parece que son más bioactivas, son mejores para nosotros que directamente del grifo, cuando le hace ese choque de moléculas. Vamos a sentarnos. Yo tengo dos preguntas. ¿Cómo se hace la zona pre? La primera, ¿a ti qué te parece el pescado congelado? ¿Yo para qué vengo a estos temas? Vamos a ver. Alguna vez que he dado una charla así de eso, después me he encontrado correo diciendo, por favor, ¿me podría decir qué colchón me compro? Eso es verídico, ¿eh? Entonces, me pregunta Alfonso por el pescado congelado. Vamos a ver. Alfonso, vivimos donde vivimos, ¿vale? Quiere decir que estamos siempre con la lengua afuera, no tenemos tiempo, entonces el congelado es una alternativa a las personas que no tienen la posibilidad de ir a tomar un pescado fresco, ¿eh? Lo suyo sería tomar un pescado fresco. Pero el congelado, por ejemplo, a las personas que tienen un problema con la degradación de la histamina o tienen una histaminosis alimentaria, el pescado congelado hay que prohibírselo porque es muy alto en histamina, ¿eh? El pescado, por ejemplo, fresco, el pescado azul es alto en histamina y el pescado blanco no lo es, ¿eh? Pero si la persona tiene esa histaminosis, le tienes que prohibir el pescado blanco congelado, ¿eh? Entonces, si el pescado está ultra congelado, recién cogido y tal, tiene menos problemas, pero es preferible, es lo mismo que si me hubieras preguntado, oye, ¿y qué es mejor, una menestra que tú te hagas o la menestra congelada? Hombre, pues la que tú te has hecho, la natural, pero cuando sales a una hora y entras a la siguiente y no te da tiempo en ese estilo de vida, pues tira de congelador, que es lo que pasa, ¿no? No, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Sí. La conclusión a la que yo llego después de tu conferencia. Yo soy una persona muy mayor, pero todavía aspiro a vivir algo más con lo que he aprendido aquí. Por lo tanto, he decidido comprarme una persona que sepa tanto como sabe. Un robot. Seguro. Hombre, para eso es. Alfonso me conoce desde que yo tenía 16 años, 15 años o así, ¿eh? Y cuando empecé a estudiar medicina ya me dijo que iba a venir a mi consulta. Todavía lo estoy esperando. Porque
Bueno. Una consulta de gente mayor. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues al final nos vamos con risa. Armando, parecía que nos íbamos a asustar mucho y al final nos vamos riéndonos. Bueno, darle las gracias a Armando por la magnífica conferencia y el colegio, como él quiere hacerle la entrega de un pequeño obsequio que le damos a todos, la Biznaga de Málaga, como recuerdo de su paso por la... Me ha aprendido mucho.